Muy buen día, mis queridos hermanos. Un abrazo en Cristo. Gracias y paz a todos. Vamos a introducir con una oración, pidiendo la guía de nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo, que vivifica su palabra y que traiga luz, iluminación, entendimiento, comprensión a nuestra mente y a nuestro corazón. Oramos. Dios Padre, te alabamos por lo grande que eres, lo maravilloso, y te exaltamos. Tus obras son magníficas. Y lo que has hecho y sigues haciendo a través de cada uno de mis hermanos, mi vida y los que te oyen también, puedan ser quebrados en su corazón, puedan ser también confrontados por tu palabra e iluminados por la obra del Espíritu Santo. Así que encomendamos esta palabra, esta prédica, Señor. De lo más profundo de mi corazón es algo principalmente para mí, donde cada uno de mis hermanos también pueda verse en su interior y podamos reflejar la obra de Cristo en nuestras vidas. Que juntos podamos caminar en este camino que nos resta, que el apóstol Pablo decía, todavía no llegué al final, todavía estoy peleando, todavía estoy en el camino. De la misma manera nosotros, Señor, uno con otros, los hermanos, fortaleciéndonos, animándonos a las buenas obras que tú has preparado de antemano, podamos caminar, Señor. ¿Para qué? Para glorificar tu santo nombre. Ese es el fin, Señor. Nos has creado para que glorifiquemos tu santo nombre. Y si en algún momento o en alguna circunstancia no lo estamos haciendo de la manera que tú deseas que lo hagamos, corrígenos. Encáusanos en la vereda correcta, Señor, adecuado a tu palabra. Y ayúdanos. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bien, la prédica de hoy tiene como título Todavía no lo hemos logrado. Todavía no lo hemos logrado por una razón. Seguimos en este caminar. Seguimos este cuerpo todavía físico, donde se va desarrollando día a día, hora a hora, si mostramos las virtudes de aquel que nos llamó, si realmente renunciamos a aquellas cosas que nos parecen y son lícitas, pero que no convienen, si hacemos morir lo terrenal y crucificamos la carne para que la fragancia de Cristo se muestre en nuestras vidas, sea como testimonio, servicio, comunión y demás. Entonces lo que vamos a hablar hoy es, todavía no lo hemos alcanzado. Un aspecto importante del cual voy a tocar hoy es la santificación, porque todavía no lo hemos alcanzado, se remite a la primera premisa. ¿Cómo podemos hacer a través de la palabra del Señor, de lo que nosotros hemos escuchado y la información que tenemos del Espíritu Santo, para poder lograr lo que nos dice su palabra? Primero, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Porque a veces habla de santificación independientemente de llenura, y ese es el gran problema. La llenura del Espíritu Santo, hagan de cuenta que es un cerebro, el cerebro con toda la información bíblica, obviamente con toda la palabra de Dios, de la cual el Espíritu Santo toma de eso y lo utiliza para su gloria. Por eso es tan importante interpretar la palabra del Señor y estar llenos de Él y de su palabra, porque el Espíritu Santo va a utilizar la información que tenemos acerca de Él. ¿Para qué? Para que tanto nuestros pensamientos glorifiquemos a Dios, como nuestras acciones en nuestro cuerpo, que son las que se muestran como testimonio y conducta. Hay dos ideas importantes que pelean justamente dentro de cuando tenemos que tomar una decisión. O nuestros pensamientos los llevamos cautivo a la cruz de Cristo, o nuestros pensamientos en cuanto a nuestra mente carnal se liberan y hacen cualquier cosa y no agrada a Dios o a la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que ver lo que vimos el domingo pasado solamente en un punto de vista, o de un punto de vista. Nosotros dentro tenemos la vieja naturaleza. Entendemos que cuando Adán cayó como cabeza federal o liderazgo representativo, arrastró toda la humanidad en pecado. Por cuanto todos pecaron, están privados de la gloria de Dios. ¿Qué pasa? El hombre estaba separado de Dios, pero los efectos del pecado, evidentemente, la naturaleza pecaminosa siguen. Si bien ahora el Hijo de Dios no es esclavo del pecado para seguir viviendo bajo el dominio del pecado, no podemos decir que la vieja naturaleza no sigue con sus hábitos pecaminosos y que va en contra de la ley de Dios, hoy de la ley de Cristo. Entonces debemos comprender primero, identificar el enemigo, como hablamos de la carne, la vieja naturaleza está dentro de nosotros. ¿Qué pasa con el hombre espiritual que ahora Dios coloca a través del nuevo nacimiento, que busca las cosas de Dios,
que tiene deseo por Dios, de alabar a Dios, de adorar a Dios, de glorificar a Dios. Y esa lucha que hay en la mente para cuando viene un pensamiento, todavía no es pecado, pero cuando lo concebís y decidís pecar, lleva poquito tiempo para que salga a la luz. Tal vez es algo privado y nadie lo sabe, pero hay otras conductas, otras formas que se manifiestan a través del testimonio y las acciones de las cuales podemos, sí, muchas veces caer en el error del subjetivismo y decir, esta persona no tiene a Cristo, esta persona no tiene a Cristo porque cierta conducta, cierto testimonio, lo demás. No podemos caer en eso, pero sabemos que las acciones representan o manifiestan muchas veces la actitud de una persona que vive a Cristo, y eso es verdad. Nos ponemos todos en esta lucha y en este caminar, examinándonos cada uno nosotros mismos y no viendo el que está al lado, ni acusándolo. El primer pensamiento es, ¿qué pienso sobre mis hermanos? ¿Qué pienso en cuanto a mis hermanos? ¿Y cómo yo estoy juzgando tal vez a mis hermanos? Pensamiento. ¿Cómo lo manifiesto ahora en la carne en cuanto al amor unos por otros, al estar unos con otros, no solamente juntos, sino común en algo, común en Cristo? Fíjense qué interesante, que el hombre estaba separado de Dios, estaba privado de la gloria de Dios, ahora a través de la obra de Cristo lo reconcilia con Dios, y no solamente restaura esa relación del hombre con Dios, sino del hombre con el hombre. Entonces Dios no nos hizo para estar solos. El propósito primero por el cual Dios creó todas las cosas es para su gloria. Ustedes van a ir a la carta de Efesios, o a los Efesios, que en realidad era una carta circular, donde era leída por varias iglesias, y van a encontrar en el versículo 6, para alabanza, la gloria de su gracia. Todo lo que el Padre hizo, escogernos en Cristo, para alabanza, la gloria de su gracia. Ustedes van a llegar al versículo 12, porque habla de Cristo, quien nos redimió y nos salvó, es en quien o a fin de que seamos para alabanza la gloria de su gracia. Cuando habla del sello del Espíritu Santo, habla de las arras, que después lo voy a tocar ese tema, tiene que ver con justamente a fin o el propósito para que seamos para alabanza de la gloria de su gracia. Hay un propósito firme en Dios, tanto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, involucrados en la obra de salvación. El tema es que cuando hablamos de santificación nos podemos olvidar de que la única manera de poder lograr la llenura, que habla de la llenura del Espíritu Santo, el mundo evangélico, por eso muchas veces me dicen, ¿vos qué religión soy? No, yo soy cristiano. Ya ni me autodenomino evangélico. ¿Por qué? Porque nos ha hecho tan mal, quedar tan mal toda la forma carismática de la cual yo salí también. Porque todo era por el soma, todo era por el sentir, pero nunca por las escrituras. Entonces, primer punto, ¿qué llenura del Espíritu Santo? Tiene que ver con, como si fuera un cerebro lleno de la palabra de Dios, la cual el Espíritu Santo va tomando esa palabra que hay en la información para gloria de Él. Por eso es importante. Si queremos un versículo clave para hablar de la llenura del Espíritu Santo, es Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales, con gratitud de corazón. Agrego el 17, vamos a también tomar el 17. Y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Cristo. Y por medio del Espíritu Santo o a través del Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender que esta palabra tiene que ver con llenura. ¿Qué quiero decir? Cualquier persona o todos los que creen en Cristo tienen el Espíritu Santo morador. Todos los que han creído en Cristo han pasado de muerte a vida y tienen el Espíritu Santo morador. Pero que tengan el Espíritu Santo morando en ellos no significa que tengan la llenura. ¿Qué pasó ahí? La llenura, la plenitud del Espíritu Santo, solamente se obtiene bajo tres condiciones que después al final la vamos a ver. No todos experimentan la llenura del Espíritu Santo. Y a veces podemos controlar bajo nuestra carne, escuchen bien, bajo nuestra carne, el control. No manifestamos ante algún conflicto una cierta actitud de rebelión, sino de respeto y nos mantenemos ahí. Pero eso bajo la carne, en algún momento se sale de la cadena y explota todo. Y también está la persona que, como creemos en Cristo, y a veces ante un conflicto, saltamos enseguida y no tenemos dominio propio. Pero entendemos y reconocemos que estamos en este camino
para dar fruto de justicia, para manifestar el fruto del Espíritu. Hay indicadores dentro de la palabra del Señor que nos muestran que solamente la palabra habitando en nosotros produce esto que hablamos de ser llenos del Espíritu Santo. Un cristiano tiene, como todos los cristianos, 4 cosas esenciales. Esenciales porque son la regeneración que ha pasado de muerta a vida. Esenciales porque Cristo lo ha bautizado en un cuerpo y unido a Él, a su vida, a su obra, muerte, sepultura y resurrección. Esenciales porque esa persona ha sido sellada. Y esenciales porque no solamente ha sido sellada y bautizado en un cuerpo, sino que ha hecho morada el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo mora y habita. 1 Corintios 6:19 dice de esta manera, hablando que huyan de la fornicación y demás, y el 19 dice, ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo? Que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos. Bien. Tendríamos que extendernos mucho más para explicar todo el contexto. Lo importante es que cada cristiano es templo del Espíritu Santo. Cada cristiano tiene el Espíritu Santo morador, pero eso no es indicador de que cada cristiano es lleno del Espíritu Santo. La llenura se obtiene a través de cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nuestra vida y en nuestros corazones. El cerebro con todo el contenido de la palabra del Señor, con toda la información que nos va formando a la semejanza de Cristo. Los cristianos tienen el Espíritu Santo y de su interior correrán ríos de agua viva. Esto decía por el Espíritu que iba a venir. Sin embargo, Jesús estaba físicamente en su ministerio terrenal. El Espíritu Santo no había venido porque faltaba todavía la muerte, la resurrección obviamente, y el descenso del Espíritu Santo en Hechos 2. Sin embargo, Juan escribe en el año 90. Entonces hay que ver los tiempos de cómo entender esto. Cristo nos salvó en la cruz, dentro del cronos, en el tiempo, pero nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Y se aplicó en nuestra vida la salvación cuando alguien nos predicó el Evangelio. Entonces entendemos que en la hora de la salvación, el Padre nos escoge, Cristo nos redime y nos rescata y el Espíritu Santo aplica la obra de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué problema hay cuando no entendemos la santificación? Pensamos que es algo automático y enseguida se hace. No, no es algo automático, no es algo instantáneo. Por eso quiero explicar 3 aspectos importantes que no lo voy a escribir, sino lo voy a mencionar despacito. La santificación, santo, sagrado, lo que hablamos de santificación, dikaios en griego, dikaios apartado para Dios, uso exclusivo para Dios, apartado del pecado para uso exclusivo de Dios. Pero yo voy a usar el término santificación progresiva cuando tengo que hablar del andar y del caminar del cristiano. Ese término, que voy a usar justamente santificar, que aparece en la Biblia, santificación tiene 3 aspectos importantes en cuanto al tiempo. Tiene el aspecto, por ejemplo, pasado. En la santificación, cuando hablamos de santificación, es la justificación posicional que tenemos en Cristo. Hablando de santificación, tenemos una justificación posicional. 1 Corintios 6:11, nos justificó, nos lavó. Tito 3:5-8, es lo mismo, nos lavó, nos salvó, ¿cuándo? En la cruz. Hay una justificación posicional en cuanto a santificación. Hay una santificación, la que llamamos progresiva, y está en el tiempo presente, que esa no ha terminado esa obra. Entonces tiene un aspecto pasado, una justificación posicional, la santificación progresiva, que es en la presente, y cuando hablamos del futuro tiene que ver con la perfección o la gloria perfecta, que tiene que ver cuando el Señor nos venga a buscar y salgamos de este cuerpo de muerte. Estos 3 aspectos de santificación nos pueden dar una mayor orientación de cómo podemos vivir en esta vida. Si tomamos Romanos capítulo 8:28, todos dicen, aquellos que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Pero nos olvidamos del versículo 29, que dice que a los que predestinó, los que conoció, los que eligió, también a ellos los llamó mediante el Evangelio. Pero los que llamó también justificó. Y a los que justificó, glorificó. O sea que podemos decir que desde la posesión inicial, en el pasado, en cuanto a la santificación, la justificación posicional ya la tenemos. Y la perfección de la gloria o la gloria perfecta en el futuro también la tenemos. ¿Qué pasa que en Romanos 8:29 no aparece santificación ahí? Porque eso es un proceso de la cual nosotros somos responsables y estamos vinculados en esta obra, cooperando con nuestro Dios para galardones y recompensas, o recompensas y coronas.
que tiene que ver justamente con el premio de cómo nos hemos comportado, de cómo anduvimos en Él, de cómo permanecimos en Él, de cuando nos habló y hemos instado realmente una y otra vez a la comunión de los santos, ¿sí? En el servicio del Señor, involucrarnos con su obra. Esto es muy importante. Esto es lo que nosotros llamamos muchas veces santificación progresiva, lo que muchos llaman santidad, lo que muchos llaman consagración. Son términos. Pero la santificación, presten atención, el Padre está involucrado, el Hijo está involucrado y el Espíritu Santo está involucrado. ¿Cómo es esto? Cuando vemos Juan 17, el Padre habla, Jesús habla hacia el Padre en esa oración de rendición de cuentas. Padre, santifícanos en la verdad, tu palabra es verdad. Ya tenemos un versículo importante donde el Padre está involucrado en la santificación. Primera Tesalonicenses 5:23 dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados de manera irreprensible hasta la venida del Señor. ¿Quién? Para Dios, Dios Padre. El Hijo también está involucrado. Cuando vamos a Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, tiene que ver con la comunión con el Hijo. Presten atención, y tiene que ver con la santificación. Porque tiene un tema de relación, no de pérdida de ser hijo, sino de algo que ya existe, pero falta algo que más adelante lo dice. Tiene que ver con que la relación, si no se confiesa, está rota en cuanto a comunión. Y el Espíritu Santo también está involucrado en esto. Tanto Romanos capítulo 15, versículo 16, el que santifica es el Espíritu. Y si no, 2 Corintios 3:18, que así como somos libres por el Espíritu del Señor, tiene que ver con el que santifica. Vamos a leer de 2 Corintios, porque donde más hincapié voy a hacer es la obra del Espíritu Santo. Muchas veces las personas hablan de la llenura del Espíritu Santo sin entender lo que la palabra del Señor dice. Entonces colocan cargas pesadas a las personas para poder tener una doble bendición, hacer ciertas actividades o tener ciertas conductas para mostrar la manifestación del Espíritu Santo. Le voy a demostrar por la palabra que no tiene nada que ver eso, sino hay varios aspectos y condiciones que se necesitan para llegar a tener la llenura del Espíritu Santo. Capítulo 3, 2 Corintios, versículo 18. Por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Perfecto. En la gloria de Cristo, miramos la riqueza de Él y somos transformados por la obra del Espíritu Santo. El Padre está involucrado, santifícalos en la verdad, el Hijo también, en cuanto a la comunión, y el Espíritu Santo que nos transforma de gloria en gloria. En el último, en la persona del Espíritu Santo, las tres personas pertenecen a la deidad. Las tres personas son Dios. Y esto es interesante. Esto es interesante porque los tres, así cuando hablamos de la salvación a grandes rasgos, a vuelo de pájaro muchas veces, también hablamos que la santificación tiene tres aspectos: el posicional, el progresivo y el futuro de la perfección. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo haremos si todavía no lo hemos logrado? ¿De qué estamos hablando de aquellos cristianos? ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que tienen todos los cristianos en común? ¿Y qué es lo que tienen distinto a los que son llenos del Espíritu Santo? ¿O cómo lo lograron eso? ¿O cómo se logra? ¿Cuál es la batalla de la cual me debo deshacer para poder comprender bíblicamente la enseñanza de cómo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué rituales, qué formas, qué dogmas, qué reglas he aprendido sin entender que la santidad, compromiso, testimonio, nada de eso sirve como algo ético si no nos enseñan a vivir a Cristo? Quiero dirigir tu atención hacia la palabra. El texto base de hoy va a ser Efesios 3:16. Y lo voy a leer ahora en esta Biblia. Voy a leer en esta, que tengo dos versiones. Dice de esta manera. Efesios 3:16 es el texto bíblico de esta prédica. ¿Por qué todavía no lo hemos logrado? El apóstol Pablo dijo: he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, por lo demás me espera la corona de justicia. Ya había terminado. Pero anteriormente dice: todavía no lo he logrado. Entonces vemos que nosotros todavía no lo hemos logrado. Hay un camino que nos resta. Y como hermanos tenemos que ayudarnos.
Tenemos que estimularnos a las buenas obras. Tenemos que ser llenos o llenados por el Espíritu Santo. Y hay forma de poder lograrlo. Y no de la manera que se busca. No. Es a través de la información bíblica que tenemos que nos forma la imagen de Cristo. Más y más a la semejanza de Cristo. El hombre fue creado para la gloria de Dios. El primer propósito y primero, sobre todas las cosas, es glorificar a Dios. Es el primero. El primero de la iglesia es glorificar a Dios. El segundo, evangelizar al perdido. Y el tercero, discipular y administrar a los santos para la obra del ministerio. Equiparlos. Pero si vos tenés estas cualidades, estas actividades que son por la obra del Espíritu Santo, y no tenés una vida abundante, apasionada por el Señor y querer mostrar las virtudes de Él, aunque muchas veces luchás con tu fuerza, hoy vamos a ver una manera diferente de la cual vamos a dejar luchar con nuestra fuerza y vamos a confiar en lo que Él ha hecho. Porque estamos todos en la misma. Necesitamos ser llenos. Y cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, no es una vez, es cada día, es cada momento, continuamente es. A veces la gente dice, pero no, si ahora no tenemos la ley de Moisés y no estamos bajo la ley de Moisés. Obviamente ya no estamos más bajo la ley de Moisés, estamos bajo la ley de Cristo. Pero les quiero decir que bajo la ley de Cristo también hay mandamientos. Miren, crecer, amar, vivir, andar, ser, son todos mandamientos bajo la gracia. Y yo quiero ser más como Cristo. Así que dice Efesios 3:16, para que por su espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con poder. Y después dice arraigados, cimentados todo en amor. Es espectacular este versículo. Cuando ustedes agarran Efesios capítulo 1, versículo 3, hasta el capítulo 3, versículo 21, tienen todo lo que es la posición del cristiano. Las bendiciones en Cristo. El Padre escoge, Cristo redime y salva, el Espíritu Santo sella y regenera, obviamente. Entonces, ahora vamos a ver a qué se refieren las primicias que tienen los cristianos, a diferencia de que muchas veces no han vivido la llenura del Espíritu Santo. Bueno, el título de esta prédica todavía no lo hemos logrado. El propósito de esta prédica es para no ser arrastrado como niño fluctuante. La otra vez hablamos del cristiano carnal. Bien, acá es no ser arrastrado como niño fluctuante, doctrinalmente hablando en cuanto a las enseñanzas. No se coman todo, mastiquen lo que dicen. ¿Sí? Y ser vidas salvas, pero tal vez sin fruto. O sea, decimos, somos cristianos, tenemos al Señor en nuestra vida, tenemos el Espíritu Santo morador, pero no hay fruto, pero de nada. No solamente el fruto del Espíritu, sino fruto también de justicia. No crecen en amor, no crecen en fe, no crecemos en amor ni en fe, me pongo también dentro. Crezcamos en amor, crezcamos en fe, crezcamos en compañía con los hermanos. Ahora, segundo punto, para no caer en pecados y quedar afectados en cuanto a comunión y servicio con nuestro Señor y hermanos. Por el solo hecho de no ejercitar la confesión y practicar el perdón. Debemos confesar nuestros pecados y debemos practicar el perdón. Asunto pendiente para otra prédica. Dice el tercer punto, que coloqué como propósito, para que el acusador, sabemos, Satanás, el diablo, el traidor, y enemigo de nuestras almas no tenga de qué prenderse. La otra vez dije en la predicación, identifiquemos nuestro peor enemigo, está dentro de nosotros. Es el primero, la carnalidad. Distinto a la mundanalidad que está afuera. Pero cuando vayamos a los conflictos, vamos a encontrar el yo, vamos a encontrar el mundo, vamos a encontrar obviamente lo que es la carne, es el yo, pero vamos a encontrar el enemigo, Satanás también. Entonces, no demos lugar. ¿Cuándo comenzó la salvación en vos y en mí? ¿Qué obtuvimos? Cuando comenzó en vos y en mí, hermano, ¿qué obtuvimos? Fíjense todo lo que ocurre cuando obtuvimos la salvación, cuando creíste en Cristo, cuando aceptaste el Evangelio, cuando recibiste al Señor. Colocar el término que más te cabe, que más querés. Pero eso, la salvación es una obra de Dios. Él te eligió, acordate de eso. Todo esto ocurre con el acto de la justificación. No vamos a hablar de la justificación posicional, ya hablamos mucho de esto, pero quiero mostrarte lo que ocurre. Primero, ocurre regeneración. Tito 3, del 5 al 8, lavados por la regeneración y por la palabra. El Espíritu Santo orando por su palabra, ¿sí? Morada del Espíritu, ¿sí? Tenemos Juan 14, 23, vendremos y haremos a él morada. Eso tiene con la obra del Espíritu Santo.
El bautismo nos bautiza en un cuerpo. No estamos hablando del bautismo en las aguas. Estamos hablando cuando el Espíritu Santo te bautiza en el cuerpo de Cristo, de todos sus miembros que han creído en Él. El sello hasta el día de hoy, en Grecia se usa la palabra, lo que es arras, es lo que es el anillo, la parte del compromiso. Todo eso te da el Espíritu Santo en el momento de creer. Distinto a los discípulos apóstoles en el primer siglo, que ellos habían creído, el Señor sopló sobre ellos y hubo morada y después recibieron la promesa, el bautismo y el poder de Dios. A nosotros, cuando creemos en el Evangelio, se nos dan estas cuatro cosas instantáneamente. No podemos poner un orden. Es obvio que si estábamos muertos nos tiene que dar vida. El Espíritu Santo se morada en nosotros porque dice que somos templo del Espíritu Santo. Nos bautiza en un cuerpo porque hay muchas personas que son miembros y somos sellados como propiedad de Él. Pero el texto bíblico que hablábamos hoy, Efesios 3:16, ¿sí? Para que os dé conforme a la riqueza de su gracia. Y luego de toda esta experiencia que tenemos conforme al Espíritu Santo, ¿sí? ¿Qué hacemos? Y luego de toda esta experiencia única que tuvimos, ¿qué queda para el cristiano? Bueno, hermanos, les digo que hay un mandato de Dios. Dice, ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenados del Espíritu Santo continuamente, en cada momento. Ser llenos por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 18. El problema es cuando nosotros no entendemos que los otros cuatro aspectos de la obra de la salvación están en cada uno que cree en Cristo. Pero el tener el Espíritu Santo morando en nosotros no quiere decir que ya somos llenos del Espíritu Santo. No, debemos ser llenos por el Espíritu Santo. Y Dios ha dado provisión a través de distintos medios. La palabra, el Espíritu Santo, la congregación local con la participación de los santos para ayudarnos unos a los otros, para limar asperezas, las experiencias, los conflictos y demás. Miren lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce un carácter cristiano, el fruto del Espíritu. Eso es el carácter cristiano. Exhibir la semejanza de Cristo es el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo produce servicio cristiano. El Espíritu Santo enseña, hermanos, enseña hacia la verdad y buscamos más en la verdad. No es que buscamos la verdad, buscamos más en la verdad, porque ya estamos en la verdad. El Espíritu Santo promueve alabanza y acción de gracia, lo que muchos no entienden y por eso no tienen deseo de alabar al Señor, de adorar al Señor, porque le falta ser lleno del Espíritu Santo. No es un tema de que no son cristianos. Hay muchos que tal vez digan, bueno, pero vos algún fruto del Espíritu, tal vez estás, sí, porque estamos en este camino, pero quiero ser lleno del Espíritu Santo. Estoy reconociendo que solamente el Espíritu Santo lo puede hacer en mi vida y es cada día, cada segundo, cada minuto. Y mi mente carnal va a sujetar que impedirme de que yo crezca y mi mente carnal va a buscar las cosas en contra de Dios. Y todo lo carnal y lo que hay dentro mío, la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Va a ir en contra de la voluntad del Señor. No hablo solamente del corazón, sino la voluntad también de las emociones. Por eso es importante todo lo que pensamos con respecto a Cristo. En nuestros pensamientos, en nuestra mente, lo que desea Cristo, lo que pienso de Cristo, cuánto tiempo tengo presente la obra, o sea, la persona y la obra de Cristo en mi vida. La información. Si yo leo la Biblia, eso no me hace más santo. Pero es obvio que ese hábito de leer la Biblia es lo que me lleva para manifestar, indudablemente, la santificación. Solamente puedo obtener la santificación bajo tres condiciones que más adelante lo voy a mostrar bíblicamente. Casi me borro un poquito. Bien. Cuando hablamos de llenura del Espíritu Santo, no es otra cosa que el andar, que el caminar con Él. La llenura es un sinónimo de la manifestación de estar sobre nosotros. A ver, se debe a que puede ocurrir infinidades de veces en nuestras vidas, como tal vez algunos nunca lo han disfrutado, a diferencia de sí, el bautismo, que nos bautiza en un cuerpo, ¿sí? Como dice Gálatas 3:27 o 1 Corintios 12:13, esto ocurre una sola vez. Que el Espíritu Santo haga morada a nosotros ocurre una sola vez. Que nos pase de muerte a vida ocurre una sola vez. Que nos selle con su Espíritu ocurre una sola vez. Pero la llenura del Espíritu Santo puede continuar muchas veces y podemos experimentarla muchísimas veces. Y hay momentos en nuestras vidas que no estamos llenos del Señor. Hay momentos en nuestras vidas donde no manifestamos las virtudes de aquel. Hay momentos en nuestras vidas que no manifestamos el fruto del Espíritu como Él quiere.
porque no estamos siendo llenados por el Espíritu Santo. Algo ha pasado. Donde cada cristiano de manera particular e individual es colocado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Esto lo tienen todo. Por eso la diferencia es muy importante para tener una mayor comprensión escritural y vivir a Cristo en plenitud. Todo lo anterior se refiere a santificación, hermanos, entendiendo el proceso. Todo lo anterior se refiere a santificación. Lo primero fue la justificación posicional que tenemos en Cristo. Él nos salvó, nos regeneró, hizo morada, nos bautizó en un cuerpo y nos selló. Pero esto de ser muchas veces, experimentar la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas, el fruto del Espíritu, lo que habla Gálatas, ¿sí? El carácter cristiano y la vida abundante del Señor pueden ser muchas veces en la experiencia, como tal vez pueda ser que nunca lo hayan vivido. Soy un testigo de esto y quiero seguir en esta etapa y quiero seguir en este proceso de santificación y dar más por mi Señor Jesús. Ahora hay algunos impedimentos teológicos que muchas veces causan que ciertos cristianos o hermanos en la fe no puedan vivir la plenitud del Espíritu Santo. No digo que siempre lo he vivido a pleno, me hubiese gustado siempre vivirlo a pleno. Hubo momentos que sí he experimentado con más fuerza y más manifesté tal vez el fruto del Espíritu Santo, y otros momentos que no, porque no es solamente amor y gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. A medida que estemos llenos de la palabra del Señor vamos a manifestar eso. Pero no solamente el fruto del Espíritu, hay fruto de justicia, hay crecer en fe y en amor. Son distintos aspectos que nos da la llenura del Espíritu Santo. No son solo eso. Los apóstoles estaban gozosos por la salvación de los demás. Bien, cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo es un tema interesante. De esto se ha escrito también muchísimos libros, y hay unos errores teológicos que los quiero sacar, ¿sí? Porque no son así. Primero está el hecho de decir, bueno, la vieja naturaleza está en nosotros, pero vamos a hacerlo morir con toda nuestra fuerza y voluntad humana. Primer punto errado. Ninguna persona tiene el poder para hacer morir o minimizar la vieja naturaleza. Es un error grandísimo. No existe eso. Las personas pueden controlar por un rato sus actos, pero después se descontrola todo. Porque no se puede. Porque no quiere buscar las cosas del Señor. Y aún si algún cristiano tiene este pensamiento, va a errar. Porque eso lo va a llevar al legalismo. Al que físicamente mortificar ciertas cosas, ciertos aspectos, parece un ascetismo religioso. Pero sin embargo los pensamientos malos siguen. Sin embargo lo que sentimos siguen hacia las personas. Y aún manifestamos. Cosa que queremos físicamente o con nuestra fuerza y voluntad tratar de someterlo. Primer error, no existe eso. Segundo aspecto donde es un error teológico, pensar que la naturaleza pecaminosa se erradicó. Ya no está más nosotros. Vino la información de la palabra, hemos creído en él y somos un hombre nuevo y ya no pecamos. Eso es una locura. Erradicar la naturaleza vieja sería como decir que ya estamos en perfección absoluta, lo cual no es así. Tercero, hay un aspecto donde piensan las personas que cuando escuchan la palabra del Señor, en ese momento, niegan que hay una naturaleza pecaminosa y como que ellos van creciendo, 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 sin ninguna dificultad. Tampoco es así. Y después también hay un error que lo he escuchado varias veces sobre la autocrucifixión. La autocrucifixión más o menos es llegar al sacrificio físico, si fuera posible, hasta la cruz para matarla. Esto no es así. La única manera que se puede obtener esto, hay condiciones firmes bajo un mandato. Voy a leer Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios es interesante porque son 3 capítulos para la parte doctrinal, ¿sí? Y los capítulos 4, 5 y 6 son la parte práctica. El tema es cuando nosotros vemos la parte práctica como algo ético nomás. Hace esto, esto y esto. Y no nos damos cuenta que cuando el apóstol toma la analogía, la comparación del matrimonio en cuanto a Cristo como el esposo y la novia de la iglesia o su esposa, no nos damos cuenta que está hablando de todo lo anterior. Que no se puede manifestar este amor si no se tiene la doctrina cimentada. Nosotros tenemos que amar de la manera que Cristo nos amó. Y este es nuestro compromiso.
Cuando hablamos del sello, es interesante, en Mateo 27, en los versículos finales del 60 en adelante, ustedes van a ver que después que Jesús murió en cruz, lo sepultaron, porque a ellos no lo enterraban. Cuando colocan la piedra detrás, dice Pilato, por favor, vayan y sellen, pusieron una roca delante. Ese sello es el mismo sello que se usa como sinónimo de protección y seguridad. ¿Qué te quiero decir? Para alguno que tenga cierta duda sobre si es salvo en Cristo, una vez que fue salvo por la obra del Señor y fue sellado por el Espíritu Santo, no solamente es propiedad de Él, tiene la garantía de la promesa segura y está protegido hasta el final. Nadie se puede perder. Lo digo porque a veces del sello se tienen otras, es como que Dios te pueda desellar. O cuando alguien fue regenerado, de ser desregenerado. No existe eso. Cuando Él hizo una obra en tu vida y creíste en Cristo, estás en Él. Y tenés esta experiencia, la regeneración, la morada, el bautismo del Espíritu y el sello del Espíritu. Sos propiedad de Él. Lo que nos falta es ser lleno del Espíritu Santo. Así que te aliento, hermano. Seamos llenos del Espíritu Santo para poder mirarnos como el Señor nos ve. Para tener compasión aún por las personas que no conocen a Cristo, pero por ser lleno del Espíritu Santo. No por fuerza, no por un medio de cáritas o voluntad humana o de limosna. No, por la obra del Espíritu Santo. Las personas pueden controlar, ya lo dije muchas veces, aún los moralistas y religiosos, ciertas actitudes, pero no por el Espíritu Santo. Lo que se produce a través del Espíritu Santo es lo que trae gloria a Dios. Y yo quiero traer gloria a Dios. Si hay algo en mí que daña a mis hermanos, si hay algo en mí que daña a mi familia, tengo que resolverlo con Dios primero y también ir a las personas. No tenemos que esconder nada. Ser lleno del Espíritu Santo es involucrarnos en esta obra en la cual cooperamos con Él. Si yo les digo, la justificación posicional es una obra por gracia, más vale, ustedes me van a decir, amén. La glorificación futura es una obra por gracia, más vale. Pero la santificación progresiva es donde nos involucra a nosotros a cooperar en este andar hasta que Él venga a buscarnos. Es nuestra responsabilidad el poder ser llenos. Está en un mandato, ser llenos del Espíritu Santo. Versículo 18 de Efesios capítulo 5. No se emborrachen con vino, lo cual lleva a desenfreno. Más bien, llénense del Espíritu. Otra versión, no se embriaguen con vino, que es causa de libertinaje. Llénense más bien del Espíritu. Hay un aspecto negativo por el cual una persona no solamente tiene borrachera, sino que es controlado por el vino, la cual lo lleva al desenfreno y libertinaje. Pero hay una forma positiva en la cual el apóstol Pablo está diciendo, antes bien, así como una persona ocasiona, resulta a través de esa borrachera, el desenfreno, libertinaje, contiendas, peleas y todos los conflictos que nosotros sabemos, en esa forma negativa no. Antes bien, en la forma positiva, así como se es controlado por eso, que lo lleva a hacer ciertas cosas, vos y yo seamos controlados por el Espíritu Santo. Entonces, que una persona crea en Cristo y tenga las 4 primeras cosas que hoy mencioné, no es indicador, ni es tampoco un indicio de decir que está lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo es cuando una vida es controlada por el Espíritu Santo. Cuando una vida es llenada por el Espíritu Santo, es controlada y lo lleva a hacer lo que agrada a Dios. Quiero agradar a Dios. Quiero agradar a Dios con integridad de corazón, con mi mente, con mi espíritu. A mi familia, a mis hermanos, a vos que estás mirando. Queremos agradar al Señor. Entonces, ¿cómo podemos lograrlo? Hay una parte práctica e importante. Hay por lo menos 3 condiciones, que nosotros ya las sabemos, tal vez de memoria, pero tenemos que poder plasmar en un papel, leerlas tranquilo, poder escuchar al Señor lo que nos dice en su palabra. Dice que el Espíritu Santo habla y utiliza su palabra. Y eso trae vida a nuestro espíritu para vivir conforme a su voluntad, no amoldándonos al mundo, ni a los rudimentos del mundo, sino que todo argumento y toda estructura que se levanta en nosotros contra la palabra sea derribado. ¿Cómo haces vos y yo para llevar todo pensamiento cautivo a la cruz de Cristo? Todavía no pecaste, y el pensamiento, ¿cómo haces? Si no tenés la palabra del Señor, no vas a poder vivir jamás la llenura. Por más que no manifieste ciertas actitudes, es verdad, la manifestación y las acciones
son importantes. Aún cuando se eligieron las autoridades en la iglesia local, hablaban de las acciones. Pero nosotros no podemos juzgar conforme a las acciones. Es muy subjetivo eso hoy. Porque esas personas realmente que estaban involucradas y el Espíritu Santo apartaba, en la dispensación donde estaban, eran llenos del Espíritu Santo. Vos y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo todo el tiempo. Necesitamos de la gracia del Señor, la riqueza de la gloria de su gracia. ¿Cómo podemos lograrlo? Esencialmente rindiéndonos, aceptando nuestra condición, que aún somos pecadores, pero Cristo murió por nosotros. Entendiendo que el Espíritu Santo está haciendo, por lo que hizo en nuestras vidas y a través de nosotros, una obra que la va llevando a cabo, transformándonos de gloria en gloria. Ahora, ¿qué pasa con otras personas? ¿Qué pasa con otros hermanos? Bueno, se han quedado en el primer tramo de la justificación, aunque son salvos, pero no han experimentado la llenura del Espíritu Santo. No han experimentado la abundancia del Espíritu, por lo tanto, nunca van a conocer lo que es la plenitud del Espíritu. Van a gritar, van a patalear, van a decir un montón de cosas diciendo que son llenos del Espíritu Santo, pero no han producido jamás fruto de justicia, frutos apacibles. Nunca han podido confesar un pecado a Dios. Nunca han pedido perdón a un hermano ni se han humillado. Nunca han pedido perdón a su familia. Nunca han pedido perdón a la iglesia local por algún servicio malogrado y mal hecho. Nunca se han rendido al Señor voluntariamente. Sino porque otros le han dicho ciertas cosas, han recurrido o eso ha resultado en cierta actitud, pero por apariencia. Pero Dios no quiere eso. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo involucra una vida controlada por el Espíritu Santo. ¿Lo entendemos? ¿Entendemos eso? Entonces vamos a pasar, cuando hablamos de las arras, el compromiso es muy importante. Las arras es el compromiso. Y es la prenda o la garantía de la posesión adquirida. Si el Espíritu Santo no solamente mora, sino que fuimos sellados, quédense tranquilos que el Señor cuando venga a buscarnos, también nos iremos con Él. Pero yo acá estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de la manifestación plena del Espíritu Santo en esta tierra, en la santificación progresiva, donde vos y yo somos responsables, porque nos quiere llevar y hacernos más a la imagen de Cristo acá, experimentar la obra del Señor y la manifestación plena. Sería más fácil negar la naturaleza pecaminosa y erradicarla para así estar libre de esto, pero esto sería una mentira. La forma en la que Dios trabaja es colocando el hombre nuevo en nosotros, que busca los deseos de Dios, esa mente espiritual que desea las cosas de Dios. Eso que inclina tu corazón y tu mente y tu voluntad aún a orar y a buscarle, a leer la palabra, eso es el Espíritu Santo. Pero si vos lo haces un día nomás y el otro día no va a resultar algo bueno. Todos los días y en cada momento debemos ser llenos del Espíritu Santo. Por eso todo el tiempo el apóstol dice, renovamos nuestra mente, nuestro entendimiento, ceñid vuestros lomos, acomodamos la palabra del Señor. Dejen de hacer esto, vestido del hombre nuevo, vestido del hombre nuevo. Ese vestido del hombre nuevo tiene que ver con la santificación progresiva. Cuando hablamos del texto bíblico, para que os dé conforme a la riqueza de la gloria, con poder en el hombre interior por su Espíritu. Eso lo vimos hoy. Con poder del Espíritu Santo. Pero fíjense, cuando yo coloco esta, y luego de toda la experiencia única que tiene cada cristiano, ser lleno con el Espíritu Santo. Miren todo lo que hace el Espíritu Santo. Y acá vienen las tres condiciones, que yo se las puedo mencionar, pero quiero que ustedes las vean. Una es importante que tiene que ver con la confesión. La otra tiene que ver justamente con la rendición. Y la otra tiene que ver con lo que es depender de él, la suficiencia de su obra. Vamos a ponerla en grande. A ver. Bien, número 1, no contristéis al Espíritu Santo, Efesios 4:30. No contristéis. Hay tres condiciones para llegar a ese mandato. En Efesios 5:18 decía, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se logra esa llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo se logra ser controlado por el Espíritu Santo? Bajo tres condiciones. La primera condición es no contristar al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados hasta el día de la redención. Y ahí hay un versículo que les coloco Juan, primera de Juan capítulo 1, versículo 9, y tiene que ver con la confesión del pecado. No guarden cosas, no escondas cosas, David, no escondan ustedes que están escuchando, sino enfrentar, no esquiven los problemas, no desvíen la situación. Sean honestos con Dios,
Vean el pecado como Dios lo ve, odien el pecado, aborréjanlo. Entonces yo me por una pregunta simple, hablé de mirando hacia mi interior. Algo práctico. ¿Estoy limpio y preparado para el uso de mi Señor? ¿Soy un instrumento útil en sus manos delante de Él? ¿Hay en mi vida algún pecado sin confesar? La primera condición que se requiere para ser lleno del Espíritu Santo, conforme al mandato de Efesios 5:18, tiene que ver con no contristar al Espíritu Santo. Es entristecerlo por no confesar los pecados. Primeramente, por encubrir, por desviar, por acomodar las cosas. Acuérdense que la confesión del pecado no debe ser por conveniencia ni por vergüenza, sino por conciencia, a través de su palabra. Segunda condición número 2. No apaguéis al Espíritu. Primera Tesalonicenses 5:19. No menosprecéis las profecías, no apaguéis el Espíritu. La palabra de Dios muere en abundancia en su vida, en mi vida. No apaguen el Espíritu. Tiene que ir con una rendición completa, decir sí a Dios, una total disposición a hacer la voluntad de Dios, lo que sea, como sea y cuando sea. Y un decir no a mí mismo, a mi yo, y someter mi voluntad a Él, solamente por el poder del Espíritu Santo. Mi pregunta personal, o mirar hacia adentro, mirando hacia adentro mío, ¿estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios? No importa lo que sea, o insisto en seguir mi propio camino y en hacer lo que yo quiero. Esta pregunta es a mí mismo. ¿Y vos? Te añado un versículo para que vos lo leas después. Cuando está la confesión grande del apóstol Pedro sobre Jesús, el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora sí, Jesús le dice, le enseña sobre el discipulado. Dice que nadie lo puede seguir a Él si no se niega a sí mismo, toma su cruz y lo sigue. El camino del discipulado es de todos los días. El camino del discipulado necesita de ser lleno del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para ser vasos útiles a nuestro Señor. Ni hablar de la actividad que hacemos en la iglesia local. Desde la escuelita bíblica, la alabanza, el servicio, si se hace amor en acción, todo lo que se de limpieza, el que predica, el que enseña, los jóvenes, adolescentes, lo que hacen las damas, grupo casero, todo lo que hacemos para nuestro Señor. Y necesitamos hacerlo siendo llenos del Espíritu Santo, para que glorifique solamente su nombre. Entonces, tercera condición importante para que se pueda manifestar la llenura. Primero, no contestar al Espíritu Santo, y segundo, no apagar al Espíritu. La tercera es andar en o por el Espíritu. Gálatas 5:16, manifestando el fruto del Espíritu. Ustedes lo conocen de memoria. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Manifestando eso porque estamos en la libertad. Ese andar en Él, ese caminar, ese transitar, no terminó. Estamos en este proceso. La santificación tiene que estar relacionada 100% con la llenura, cuando hablamos de la santificación progresiva. Depender es apoyarse en Él, confiar en Él, aferrarse en Él, tener a Dios como tu suficiente Salvador y Señor. El señorío no empieza cuando muchas veces decimos, Él es nuestro Señor de labios, sino cuando nos metemos bajo su voluntad. Mirando hacia mi interior, ¿estoy dependiendo del Señor para que me ayude y fortalezca momento tras momento? ¿O estoy luchando con mi propia fuerza y tratando de hacer las cosas yo solo? Entonces, si nosotros tenemos estas tres cosas importantes como condición, no contestar al Espíritu Santo, no apagar el Espíritu Santo y andar en el Espíritu, seremos llenos del Espíritu Santo. Y los resultados van a ser evidentes. Miren, lo que resulta tener o experimentar las condiciones dadas, que hablé anteriormente, habla del fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, habilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto se puede manifestar en nuestras vidas si estamos siendo llenos por el Espíritu Santo. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Filipenses 1:11. Esto es tremendo, hermanos. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Efesios 5:9. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en Él creer. Fíjense, nunca se toma en cuenta.
Es importantísimo. Llenen de todo gozo y paz en el creer. Siempre tiene que ver con más confianza y más confianza en el pleno conocimiento de la verdad. Ahora, ¿cómo vamos a estar llenos del Espíritu Santo si no leemos las Escrituras? Si no estudiamos las Escrituras. Si el Espíritu Santo obra por la información que hay, porque la palabra es inspirada por Dios. Verbal. Él inspiró las Escrituras y lo puso la información en cada uno de los autores. Es plenaria, es completa, de principio a fin, la Escritura. Es inerrante, no hay error y es infalible. Entonces, el último es interesante en Hechos 13. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y ustedes pueden decir, ¿pero no tenían el Espíritu Santo? Sí, hermano. Acá está hablando de que estaban llenos del Espíritu Santo porque estaban llenos de Él. Estaban llenos de Él. Y ellos veían como muchas personas alababan ahora y glorificaban a Dios. Yo te puedo asegurar que si nosotros nos metemos delante de Dios, el primer propósito es glorificarlo con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. Como así el mandamiento era con promesa, pero nosotros tenemos el espíritu de vida y vivir una vida abundante, vamos a tener 4 cosas importantísimas. Primero, permanecer comunión. Segundo, tiene que ver con andar, tiene que ver con la conducta. Tercero, tiene que ver con la prueba, el conflicto, ser probados y aprobados. Y cuarto punto, presta mucha atención, cuarto punto, tiene que ver con eso que muchas veces llamamos madurez y tiene que ver con crecer, crecer, crecer. ¿Cómo es si todavía no lo hemos logrado? ¿Cómo lo podemos lograr? A través de no contestar el espíritu, no apagar el espíritu y andar en el espíritu. ¿Podemos lograrlo? Sí, más vale. Y te voy a dar un ejemplo de Hebreos. Hebreos, capítulo 6, versículo, vamos a leer del 4 al 6. Versículo conflictivo para muchas personas porque piensan que está hablando de que la salvación se pierde. No, para nada. Está hablando justamente de lo que habían sido iluminados, habían nacido de Dios, habían experimentado los poderes del Señor. Capítulo 6, versículo 4 al 6. Hay una advertencia muy seria. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la palabra o de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, la palabra recaer es caer al lado, parapicto, de parapesonta, no es apostasía, no está hablando de eso. Nadie se puede salir de Cristo, es caer al lado, una caída literal, recaer. Dice que es imposible que vuelvan o sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Obviamente, cada persona y cada cristiano que recae o tiene caída literal y se manifiesta en el mundo es de mal testimonio. Esto no es un problema de salvación, que estaban perdiendo la salvación. Este es un problema de santificación. El peligro de no avanzar y no progresar hacia la madurez. Ese era el gran problema del libro de los Hebreos. Le está exhortando a los hermanos que una persona que ha nacido de nuevo no puede volver nuevamente a nacer de nuevo, porque la obra ya está dada. Tienen que crecer en ser llenos del Espíritu Santo y ya no dar espinos ni cardos, sino así como la tierra bebe y la lluvia cae sobre ellos, tienen que dar bendiciones en cuanto a recompensas que glorifiquen al Señor. Tienen que dar fruto. Dios espera por todas las bendiciones que nos dio en Cristo Jesús, que pueda resultar en manifestar la obra de Cristo. Que Dios Padre pueda reproducir a Cristo en nuestras vidas, hermanos, y podamos ser llenos del Espíritu Santo. Y termino con una palabra que el apóstol Pedro cierra, ¿sí? En capítulo 3, versículo 18 de Segunda de Pedro. Todavía no lo hemos logrado. Fuimos salvos por gracia, de principio a fin. Entonces Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18.
Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Como dice el título de la prédica, todavía no lo hemos logrado. Pero capítulo 3 de Efesios, versículo 16, decía, para que os dé conforme. Y hablaba con poder y la riqueza de su gracia. Riqueza de su gracia tiene que ver con la gloria de Cristo, están todas en Cristo. Y con poder tiene que ver con la obra del Espíritu. Él ya nos dio su Espíritu. Vivamos en el Espíritu, andemos en el Espíritu y crezcamos por el Espíritu. Segunda de Pedro 3:18, ese es el versículo clave de la carta. Dice, más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea dada la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Otra traducción. Crezcan, pues, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y yo me uno firmemente con el apóstol Pedro y digo, Señor, ven pronto. Queremos crecer, queremos ser llenos del Espíritu Santo, queremos seguir siendo llenos del Espíritu Santo, siendo llenados del Espíritu Santo continuamente en cada momento de nuestras vidas. Necesitamos todo el tiempo ser llenos de Él. Y no es una opción, es un mandato que nos vincula a la vida y la obra de Cristo, porque realmente se esgrime esto de decir, Señor, tú me has salvado, tú eres mi Señor. Bueno, queremos manifestar a través de nuestra vida todo lo que vos sos. Queremos ser más semejantes a ti. ¿Cuán grande es el amor de Dios en Cristo? ¿Cuán poderoso es el Espíritu Santo de Dios obrando en nuestras vidas? Él puede hacernos, hermanos, más parecidos a Cristo. Con nuestra fuerza no podemos, pero podemos lograrlo. No contristemos al Espíritu, no lo paguemos, andemos en Él. Acuérdense Juan 15:5, que habla de la vid verdadera y el pámpano. El pámpano no puede estar separado de la vid porque no puede llevar fruto. Así que llevemos fruto, más fruto y muchos frutos. Que el Señor, que es digno de gloria, de honra y alabanza, sea glorificado por esta palabra. Desde mi corazón, desde mi interior, tengo el ánimo y la diligencia y responsabilidad delante de ustedes, moral y espiritual, delante del Señor, de decir, quiero ser lleno del Señor a través de su Espíritu Santo siempre, siempre, porque lo necesitamos. Separado de Él, nada podemos hacer, aunque salvos, pero muchas veces sin experimentar la llenura del Espíritu. Lo he experimentado muchas veces, esto es verdad, pero lo quiero seguir experimentando en cada momento de mi vida. Así como el aire que respiramos es tan necesario, el Espíritu Santo mucho más, porque la gloria venidera no se compara nada con lo que estamos hoy recibiendo. Hoy tenemos conflictos y experiencias y circunstancias de las cuales es necesario que las pasemos para salir aprobados, aprobados. Y solamente podemos salir aprobados por la obra de su Espíritu Santo. Por la obra de su Espíritu Santo podemos ser aprobados, que trazan bien la palabra del Señor. Por eso siempre insto a mis hermanos que tengamos una buena interpretación, una buena hermenéutica dispensacional para poder comprender que el Espíritu Santo no se va de nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros y está con nosotros. Necesitamos que esté sobre nosotros en cada momento. Dios Padre, te alabamos, tú eres bueno, eres fiel. No nos has dejado solo. Cristo mismo dijo, es necesario que yo me vaya y enviaré al Consolador. Juan 14, 16, 17. Y Él estará siempre. Y no solamente estará con vosotros, sino estará en vosotros. Y esa promesa, Señor, a través del Espíritu Santo, está en mi vida, en cada uno de los que han creído, hasta que tú nos vengas a buscar en el arrebatamiento. Pero queremos manifestar, Señor, y ser llenos de nuestro Espíritu Santo. Todavía no lo hemos logrado manifestar a la mayor expresión, pero un día seremos semejantes a ti y seremos conocidos como tú nos conociste. Mientras tanto, esta santificación es progresiva y somos responsables de vivir y andar y caminar contigo en comunión, en conducta, a través de los conflictos y circunstancias, desarrollándonos hasta la madurez, siendo teleios, siendo completos en ti, siendo maduros, progresando. Que tú nos encuentres con esta inquietud en nuestros corazones
con nuestra motivación. Así como Jesús, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios, que así haya este sentir en nosotros, despojándonos de todo para poder seguir hacia adelante. Despojando de todo pecado que nos asedia y sigamos y corramos la carrera. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dios siga bendiciendo a cada uno de mis hermanos. Ya sabemos cómo ser llenos del Espíritu Santo. No es solamente que, bueno, creí en Cristo, acepté a Cristo, recibí a Cristo. Hay mucho más. Y ya sabemos cómo lograrlo. No es con nuestra fuerza, es con el poder de su Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Dios les siga bendiciendo.